Nuestro último invitado del día. Ya tenemos al otro lado de la línea a Jaime González Díaz, que es el presidente de la Alianza contra la Corrupción. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchísimas ¿Qué gracias hay, por estar Rebeca? con nosotros. Hoy queríamos hablar contigo Muy bien. porque desde la Alianza contra la Corrupción, y tú en concreto, Jaime, habéis presentado una denuncia contra Baldoví por lo que ocurrió hace apenas unos días, creo que fue la semana pasada, con la El 21 de diputada septiembre. Ana Vega, ¿no? A la que directamente se le encaró cuando Ana Vega se estaba riendo, pues en su sitio tranquilamente. Además que ella ha dicho que se estaba riendo de otra cosa, pero la respuesta de Joan Baldoví fue de todo menos feminista, fue levantarse y decirle, ¿tú de qué te ríes, no? Se encaró. Habéis presentado esa denuncia contra Joan Baldoví, ¿verdad, Jaime? Exactamente. Esos hechos ocurrieron el 21 de septiembre, el jueves pasado, creo que en un pleno de las Cortes Valencianas. Nosotros lo vimos al día siguiente y entonces hemos interpuesto una denuncia a las Cortes Valencianas, dirigida a la presidencia de las Cortes Valencianas, denunciando lo ocurrido, porque pensamos que puede ser algún tipo de intimidación contra esa parlamentaria de las Cortes Valencianas y pues porque se tomen las medidas oportunas. Eso es lo que hemos hecho. ¿Cuáles son las medidas que estáis pidiendo, ¿no? Que se apliquen contra Joan Baldoví por esto? Pues hemos pedido una pluralidad de medidas, una batería de medidas. Puede parecer exagerado, pero es lo que se contempla en la normativa. Pues hemos pedido que se ponga en marcha un análisis de política de prevención de riesgos laborales. Hemos pedido que si hay un plan de igualdad que se aplique. Hemos pedido que si se puede tomar carta en el asunto disciplinariamente que se tome. E incluso hemos llegado a decir pues que si se detecta que se puede tener algún tipo de reproche penal, pues que se derive el tanto de culpa a la fiscalía. Desde Alianza contra la Corrupción, ¿a qué os dedicáis exactamente? O sea, porque entiendo que esta no es la primera medida pues, de este estilo, de este tipo que hacéis, ¿no? Que presentáis. Pues hemos interpuesto varias denuncias de este tipo. Nuestra asociación, como bien indica el nombre, no es una asociación para denunciar temas de igualdad temas de igualdad o de feminismo o de tipo de denuncia de sexuales, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros pensamos que lo que ocurre cuando esos temas son cometidos por personas con contactos políticos, con relaciones políticas, lo que ocurre, que es diferente a lo que ocurre cuando lo hiciera una persona normal, eso sí pensamos que es corrupción. Nosotros vemos una gran impunidad en todos estos actos que cometen los políticos, no así cuando lo comete una persona normal. Y es lo que intentamos llamamos la atención sobre eso. Nosotros, como tú bien has dicho, Rebeca, hemos interpuesto no es la primera de este tipo de denuncias que presentamos, y normalmente, aunque son cosas claras, evidentes, pues no prosperan ninguna, cuando tendrían que prosperar entre comillas todas. Es que no se inicia normalmente ni una investigación. Si esto ocurriera en otro tipo de ámbito, estamos convencidos por nuestra experiencia y por lo que puede ver cualquier persona en la televisión, de que sí que pasaría, de que sí que se iniciaría cualquier tipo de investigación, por lo menos, porque sí que preliminarmente entra del ámbito de sancionable, como lo del señor Baldoví, que en el Parlamento, de las Cortes Valencianas, tiene esas actuaciones tan poco adecuadas, porque no solo es que se encaró con ella y le dijo, como tú has dicho, tú que estás hablando, lo que sea, es que se encara de una manera agresiva, se le queda mirando agresivamente, como tiene como una especie de arrebato de violencia, cuando nosotros en la asociación y también probablemente algunas personas en su vida normal tendrán conocimiento de cosas incluso menores
que han tenido algún tipo de reproche sancionador. Y entonces no entendemos cómo cuando son ciertas personas las que cometen esos hechos no se aplica ningún tipo de procedimiento sancionador. No tiene ninguna lógica. Sobre todo cuando son personas que, esto no lo dices tú, pero ya lo digo yo, que cuando tienen que ver con la izquierda, ¿no? Que eso es lo que suele ocurrir, porque desde luego la denuncia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, tampoco la hemos escuchado, ni de todas las feministas, ¿no? Que no han salido, desde luego, en defensa de Ana Vega. Ya. Llama la atención porque, sobre todo también cuando lo hacen personas de la izquierda, aparte del silencio cómplice, bajo mi punto de vista, de toda la estructura del Estado, pues también llama la atención porque esas personas de la izquierda normalmente tienen como baluarte, como estandarte, defender la punición de esas conductas cuando lo hacen los demás. Entonces llama más la atención que tú tengas todo el día en la boca la igualdad de las mujeres, etc., etc., como lo vemos a diario, y luego tú seas el que más comete ese tipo, o el primero que comete ese tipo de conducta, y además siempre nunca pides perdón, sino que le echas la culpa a la otra parte. Es una cosa que no tiene sentido. Se nota detecta una gran hipocresía. Desde luego, la doble vara de medir, ¿no? Que siempre también la denunciamos mucho aquí en este programa. ¿Qué esperáis conseguir con esta denuncia? O sea, ¿hasta dónde queréis que llegue? Y no sé si habéis recibido ya algún tipo de respuesta, alguna reacción por parte de Baldoví. Nos tendría que contestar la presidencia de las Cortes Valencianas, que es el órgano competente en este caso. Nos llama la atención de que la presidencia de las Cortes Valencianas, como la gente sabrá, está dirigida por una diputada de Vox, y también el Parlamento está ahora mismo dominado por una coalición de Vox y del PP, y estos señores, bueno, todavía es pronto para saber las respuestas que nos pueden dar. No hemos recibido aún ninguna respuesta y todavía es pronto porque solo han pasado 4 días desde que nosotros interpusimos nuestra denuncia. Pero tengo un mal presentimiento, no porque las conductas, no porque lo que estemos denunciando sea falso, que todo el mundo puede ver en su casa lo que ha pasado y juzgar por sí mismo, sino porque por los precedentes que tenemos de este tipo de actuaciones en otros organismos, las respuestas que nos han dado, pues tenemos un mal presentimiento por todos los antecedentes que tenemos, y también porque tenemos conocimiento de la gran impunidad que tiene un parlamentario, un congresista, que es como si fuera un dios, es un ser que no tiene culpa de nada. Entonces tenemos mal presentimiento, pero esperemos que, como hemos interpuesto una denuncia y se supone que están obligados a contestarnos, aunque normalmente no nos contestan infringiendo el derecho administrativo, se supone que un órgano del máximo órgano de representación legislativa de los valencianos, el que le pone las leyes a los demás, tendría que ser el que más cumpliera las leyes, pero normalmente nos encontramos todavía tengo que decir que todavía en las Cortes Valencianas no sabemos, pero en otros organismos del mismo estilo, pues nos encontramos muchas veces que no nos contestan, infringiendo el derecho administrativo que ellos imponen a los demás. Y como te iba diciendo, pues yo creo que tengo un mal presentimiento porque ya de los otros presidentes que hemos tenido en la asociación, pues vemos que infringen todas las leyes que ellos se supone que tendrían que cumplir los primeros y que le imponen además a los demás que cumplan. Entonces, ahora que los de Vox y el PP tienen a su cargo el Parlamento Valenciano, las Cortes Valencianas, pues esperemos que ellos traigan un aire nuevo y obligan a cumplir la ley. Es lo único que pedimos. Si la ley tiene que ser para todos, se supone. Pues esperemos que así sea, desde luego, ahora que ha habido un cambio de gobierno en esta comunidad, en las Cortes, pues esperemos que sí que recibáis esa respuesta. Estamos contigo en contacto, Jaime, para saber, ¿no?, en qué queda todo esto y si finalmente también os responden desde la presidencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Un placer. Hasta la próxima. Gracias.
Y con esto nos vamos, de verdad que vamos a estar pendientes porque es cierto que tenía razón Jaime en decir que oye, ahora que ha habido un cambio, ¿no? En la ejecutiva de la Comunidad Valenciana, en las Cortes, pues a ver si realmente se les da esa respuesta.